Apreciados aprendices, un cordial saludo, la bienvenida al SENA, una casa de formación para el trabajo, su casa. Los hombres y mujeres que trabajamos acá, trabajamos para ustedes. El SENA es una entidad que tiene historia de la década de los 50. El SENA es una entidad que se creó para satisfacer la necesidad económica y social del país. Y esa necesidad aún persiste. Por eso el SENA sigue siendo una entidad muy importante para todos los colombianos. Vamos a hablar hoy un poco acerca de la historia del SENA, qué motivó su surgimiento, cómo estaba Colombia en la época cuando el SENA se gestó como idea y se hizo realidad. Empecemos. Colombia vivió una época de dolor y sangre hacia 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, un hombre futurista, un hombre de ideas sociales, que fue concebido como un comunista, y precisamente se acabó la Segunda Guerra Mundial y se procuraba controlar el acceso del comunismo a países de gran pobreza como los de América Latina. Por eso entonces se decidió acabar con el baluarte que socializaba las ideas comunistas y que eran tildadas como comunistas, pero que eran ideas muy sociales. Llegó al poder el presidente Laureano Gómez. Laureano Gómez estuvo en el poder hasta 1953, donde no pudo controlar el fenómeno de crisis social que se desató con la muerte de Gaitán. Entonces el país se polarizó, rojos y azules, todos luchando por el color de un trapo, más no por ideas de fondo. Esta guerra dura, sucia, fuerte de las bases colombianas, del pueblo colombiano, llevó a cometer genocidios y masacres de lesa humanidad. Por eso entonces se pensó que cambiando el gobierno posiblemente el país entrara en un proceso de pacificación, y fue cuando el presidente Rojas Pinilla dio un golpe de estado y asumió el poder. Muy poco tiempo después, hacia 1956, el presidente Rojas Pinilla entregó el poder a una junta militar liderada por el general Gabriel París, militar que hace muy pocos años murió, hace exactamente 2 años. No sobrevivió a muchas generaciones. La Junta Militar de Gobierno, el 21 de junio de 1957, da creación al SENA. Pero el SENA se concibió como una idea social, y para ello el inspirador de este proyecto, Rodolfo Martínez Tono, participó en la reunión mundial de la OIT, y fue allí donde efectivamente se visionó como una entidad de carácter social que promoviera la tecnología y el empleo para hacer inserción productiva de toda esa mano de obra que había sido desplazada del campo colombiano hacia la ciudad. Las ciudades colombianas estaban llenas de campesinos, de personas iletradas, de gente muy trabajadora, muy del hacer, pero que no tenían oportunidades. Por eso el SENA se concibió en la reunión de la OIT en París, y allí, a orillas del río Sena, se concibió que esa nueva entidad se denominaría SENA. Después se acuñó su nombre como Servicio Nacional de Aprendizaje. Se da a luz entonces el 21 de junio de 1957 en ese decreto al SENA, y digamos que esta década del 50, en la que gobernó el presidente Rojas Pinilla y la Junta Militar de Gobierno, fue una época social, donde se construyeron viviendas de interés social, se creó el Instituto de Crédito Territorial, que hoy no existe, se construyeron miles de viviendas para muchos colombianos pobres, hospitales, aeropuertos, el seguro social, las cajas de compensación y nuestra entidad SENA. El SENA entonces se visionó como la entidad de los colombianos que se iba a financiar con un porcentaje de la nómina, que era propiedad de los trabajadores, pero que ahora se iba a transferir al Estado colombiano a través de un impuesto con destinación específica, un tributo. Ese tributo es el 2% que se gestó para financiar la capacitación de la mano de obra colombiana. Ese tributo
venía de los trabajadores para el SENA, no de los empresarios. Luego el discurso cambió y se dice que ese 2% lo colocan los empresarios. No, el 2% lo colocan o lo colocamos los trabajadores para el SENA. El SENA se constituye entonces como una especie de prestación social a favor de la sociedad colombiana, de la clase trabajadora, de los desempleados, para formar el talento colombiano. Esa entidad empezó a crecer y se hizo una entidad magnífica hacia 1966, digamos la primera década de la gestión. El SENA se reconoce como un modelo a nivel latinoamericano y entonces empiezan a surgir otras entidades modelo en Brasil como el SENAI, en Centroamérica, en Venezuela. Empiezan a gestar también entidades fructíferas como el SENA, entidades que efectivamente tienen un alto impacto económico-social. Vino entonces 1974, donde el país empezó a dar los primeros pasos de apertura económica, porque hasta 1970 aproximadamente Colombia fue una economía económicamente cerrada. En 1974 empiezan a darse los primeros vicios de apertura económica y empieza el fortalecimiento tecnológico del SENA, empiezan a concebirse convenios de talla mundial. Entonces se gestó centros en el país como el Centro Colombo-Italiano, el Centro Colombo-Alemán, el ASTIN de Cali, una serie de entidades SENA con transferencia tecnológica mundial, que aún persisten, centros de altísima calidad. En esa línea entonces el SENA empezó a ampliar su capacidad tecnológica, su capacidad de infraestructura y hacerse una entidad cada día más vital. Llega 1991, el presidente Gaviria. El presidente Gaviria dice: colombianos, bienvenidos al futuro, y entrega el país a una total apertura económica. Esta apertura económica fue de facto, no fue planificada, fue de improviso y chocó con la empresa colombiana, destruyó gran parte del tejido empresarial colombiano y efectivamente entonces empezó a darse cuenta que el SENA era una entidad que no era relevante, porque no estábamos preparados para abordar el cambio tecnológico de la apertura, la industria naciente extranjera que llegaba a Colombia. Entonces se pensó que el SENA había cumplido su papel y que el SENA debía terminarse como entidad de formación para el trabajo. En 1993, el presidente Gaviria expide el decreto 2149 privatizando al SENA e entregando al SENA al capital privado, a los gremios. Por fortuna, 1991 es un año histórico para el país. 1991, la gran constituyente colombiana gestó la nueva constitución. Y esa nueva constitución, garante de derechos, se creó un gran derecho. Los colombianos podemos proponer leyes, se llaman las leyes plebiscitarias. Fue así entonces como el pueblo colombiano se unió y, recogiendo más de 1.300.000 firmas, se presentó un proyecto de ley al Congreso de la República derogando el decreto 2149 que privatizaba el SENA. Y efectivamente la voz del pueblo se escuchó y entonces se expidió la ley 119 de 1994 que reestructura el SENA, dándole garantía de permanencia a esta entidad en el hoy y en el futuro. Después de 1994 han pasado muchos años y el SENA permanece. Llegó la época del 2004. 2004, una entidad que se renueva, una entidad que se transforma, una entidad madura, que como el águila arranca su pico y empieza una transformación tecnológica, una transformación institucional en su talento humano, en su infraestructura, en su enfoque social y tecnológico. Y tenemos un nuevo SENA, un SENA que se abrió al mundo, un SENA que se abrió al país, un SENA que se abrió a los municipios, un SENA que llamamos como aliados a todas las alcaldías, las empresas, los gobiernos territoriales. Empresas multinacionales ven en el SENA una gran oportunidad
de transferencia, de capacitación, de crecimiento. Y cada día nuestro portafolio de servicios se ha venido ampliando. Muchachos, ese es el SENA, una entidad que ha crecido con avatares, con dificultades, pero que quienes amamos al SENA y quienes contamos la historia del SENA hoy como si fuera la historia de un hijo, esas personas que trabajamos apasionada y sentidamente por esa entidad, hablamos con orgullo de ella. Una entidad por la que hemos luchado y a la que hemos defendido. La entidad a la que la mejor forma de demostrarle nuestro amor y nuestra lealtad es trabajando bien por ella y haciendo bien lo que hacemos y por lo que nos pagan. Gracias a Dios que trabajamos en lo que nos gusta y nos pagan por hacerlo. Muchachos, bienvenidos al SENA. El SENA es un campo de oportunidades. El SENA es una entidad que transforma vidas. Queremos pedirle que así como el SENA se ha transformado en todos esos años de historia que hoy hemos resumido en breves minutos, permitamos que en estos 6 meses, 9 meses, 18 meses, 24 meses, ustedes transformen su vida dependiendo del programa de formación al cual se han matriculado. Bienvenidos. El SENA es una casa de transformación. Y para finalizar, quiero contarles un aforismo. Había un sabio en lo alto de una montaña y como siempre la juventud hereje, incrédula, quería hacer quedar mal al sabio. Dijeron, bueno amigos, vamos donde el sabio, pero vamos a coger un ave. La llevamos atrás en las manos y le decimos, sabio, ¿qué traemos? Como él es sabio, el sabio nos va a decir un ave. Le preguntamos, sabio, ¿está viva o está muerta? Si dice que está viva, le torcemos el cuello y pierde. Si dice que está muerta, la soltamos y le dejamos volar. Y el sabio pierde con nosotros. Efectivamente, así fue. Los jóvenes fueron al sabio, le dijeron, sabio, ¿qué traemos? Y se les dijo, traen un ave. Sabio, ¿está viva o está muerta? Muchachos, está en sus manos. En sus manos está el futuro de ustedes. El SENA es una mera oportunidad que ustedes deben potencializar. Bienvenidos a esta clase de formación.